El año 1945 surgió la economía, que no había competencia casi, porque Europa quedó destruido y el imperialismo norteamericano tenía todos los mercados del mundo, podía vender cualquier cosa, todo el mundo, y entonces había grandes beneficios a todos, hasta los trabajadores quedaron en cierta manera sobornados en los Estados Unidos. Entonces, con la propaganda y todo, surgió en esta época el concepto del sueño norteamericano. No sé si han escuchado de este sueño. El sueño donde todos tienen casa, donde todos tienen trabajo, y el hombre va a su trabajo permanente, la mujer se queda en casa cocinando por el marido. El modelo, ¿no? Este modelo después de 73 ya empieza a desaparecer. Ya primero hay nueva competencia en todo el mundo, de Francia, Japón, de todos los países. Ya no, los Estados Unidos ya no tienen monopolio de ventas en todo el mundo. Empieza a bajar el nivel de vida de los trabajadores en los Estados Unidos. Entonces no hay tantos beneficios del imperialismo como antes. Y ahora hay una gran crisis, especialmente para los bienes raíces. Muchos que compraron casa ya no pueden pagar hipoteca, que muchos sindicatos, especialmente pues, en la fabricación de coches, están negociando rebajas de salario, rebajas de beneficios. Entonces, y el sueño norteamericano ya es de la pareja del hombre y mujer, los dos tienen que trabajar, no el hombre solo, y que viven a crédito, ¿no? Que consultan agentes de crédito, y el empleo no es permanente, y hay siempre, hasta el mismo gobierno dice que la gente tiene que prepararse por varios trabajos durante la vida porque no hay nada permanente, ¿no? Así ya tal vez hay gente que salen de Chile, de otros países, van en busca del sueño norteamericano, pero no van a encontrarlo en Estados Unidos ya. Pero con la guerra de Irak hay un gran cambio. Bueno, primero, Vietnam fue una gran derrota por los Estados Unidos. Ahora, en los Estados Unidos hay nueva gran derrota, Irak. Y hasta los Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos ni sabe qué hacer, no tiene equipo para luchar en esta clase de guerra. No tiene sus equipo super moderno, aviones de chorro que no sirven para nada contra una guerrilla. Entonces, y últimamente hay una gran división entre los mismos capitalistas. Es tal vez la primera vez que hemos visto capitalistas que están en contra de la guerra, que están en contra de Bush, porque hay pocas ganancias que están ganando de esta guerra. Pero hay gran posibilidad probable que hay nueva guerra contra Irán. Y claro, será no una invasión, sino ataque por la Fuerza Aérea Norteamericana. Que el gobierno de Irán será, bueno, muy difícil para defenderse contra la Fuerza Aérea Norteamericana. Y así será una victoria muy fácil para Bush, porque no tiene que invadir, solo destruir la economía de Irán con el bombardeo. Y a Bush ahora necesita una victoria, porque pocos en los Estados Unidos quieren apoyar a Bush porque es el símbolo de derrota en Irak. Así es, para Bush es una forma de
ganar unas batallas en Irán y ganar apoyo entre el pueblo, porque ya no puede perder esta guerra contra Irán, ¿no? Y así, y por los políticos es importante tener unas victorias antes de elecciones el próximo año. Pero yo creo que hay que prepararse, y yo creo, compañeros, ya estamos en la línea sin apoyar el gobierno de Irán, apoyar Irán contra el ataque norteamericano. El gobierno de Irán puede ser bastante reaccionario, fundamentalista, pero de cualquier manera Estados Unidos no tiene derecho a intervenir en todo el mundo. Y claro, y no es exactamente coincidencia que Irán e Irak son grandes productores de petróleo. Y en los Estados Unidos enfrente del problema que está agotando el petróleo en los Estados Unidos y tiene que buscar nuevas reservas en todo el mundo. Irán e Irak son gran posibilidad que pueden arreglarse con los nuevos gobiernos para inversión norteamericana. Pero este es el imperialismo nuevo, es también el imperialismo viejo, ¿no? Aunque con palabras acerca de democracia y todo. A comienzos del siglo había un teórico marxista, Carlos Kautsky, que dijo que el imperialismo iba a crecer, iba a resolver todos los problemas del capitalismo y que entonces el imperialismo mismo iba a convertirse en socialismo. Y Lenin tenía que luchar contra este concepto que el imperialismo puede resolver los problemas del capitalismo. Y claro, y pareció por cierta época que Estados Unidos había resuelto sus problemas, pero ya tiene nuevos problemas. Y ahora, bueno, para Kautsky y Lenin no sabía que iba a pasar, surgir algo nuevo en este sistema de imperialismo, un sistema basado en crédito y especulación. Antes, hasta Lenin hablaba mucho de capital financiero, pero fue capital financiero, no fue especulación. Ahora hay en los Estados Unidos, Inglaterra, hay grandes fondos de inversión que se llaman hedge funds, que básicamente son fondos para apostar, ¿no? Y que, por ejemplo, pueden apostar el precio de oro, que va a subir, va a bajar, o el precio de cobre puede subir, bajar, pero no producen nada, están apostando. Es como ir a una carrera de caballos, están apostando, pero en vez de apostar un poco en carrera de caballos, están apostando cientos de miles de dólares al día. Y claro, también pueden ganar mucho, al mismo tiempo pueden perder mucho. Hace unos meses, un tipo que controlaba un fondo que fue apostando sobre el precio de gas, perdió él solo $6,000 millones. Y así se fue a la quiebra de la empresa. Pero ya las cantidades que se pueden perder son increíbles. Lo que entonces, yo quiero decir que la crisis del capitalismo también no quiere decir que haya revolución. Hay crisis del capitalismo ahora. Todos los revistas, periódicos norteamericanos hablan de crisis, pero no hay movimiento revolucionario en los Estados Unidos. Grupitos revolucionarios, grupos pequeñitos, y hay protestas, muchas protestas. Hace poco el día 12 había una gran protesta de los inmigrantes, ya el día de Colón, ya es el día de los
inmigrantes, porque ahora el gobierno echa toda la culpa, antes echaron toda la culpa a los comunistas, ahora echan toda la culpa a los inmigrantes, a los ilegales. Según el gobierno, hay 12 millones de ilegales en los Estados Unidos. Hasta hay gente reaccionaria que dicen que hay que expulsarlos. Difícil expulsar 12 millones. Otros reaccionarios dicen que con tantos mexicanos, centroamericanos que están llegando a los Estados Unidos, están perdiendo la cultura norteamericana y que todos van a hablar español en los Estados Unidos. Entonces hay que atacar a los inmigrantes. Claro, hay mucho miedo entre los inmigrantes ahora. Hay cosas serias, hay inmigrantes documentados que no salen a la calle por miedo, porque hay policía de inmigración por todas partes. Hace poco un chileno, no sé si conoce el nombre, Víctor Toro, lo agarraron y tal vez le van a expulsar, pero todos los días están expulsando gente por la frontera al sur de los Estados Unidos. Los mexicanos, centroamericanos tratan de meterse por Texas, pero se meten en el desierto y muchos han muerto ahí en el desierto porque no hay agua, no hay nada. Y nosotros estamos organizando y, claro, a pesar de tanto miedo que hay nueva generación de jóvenes que son legales, nacieron en los Estados Unidos, pero tienen familia, padres, madres indocumentados. Pero estos muchachos no tienen nada que temer, no pueden expulsar muchachos que han nacido en los Estados Unidos. Así hemos visto grandes marchas de jóvenes, muchachos secundarios, jóvenes que están en lucha contra este gobierno que básicamente es una nueva forma de fascista contra el pueblo que no tiene papeles. Claro, nuestro punto de vista es que Estados Unidos robó, California robó, Texas robó Nuevo México hace 1840, yo creo que se puede, no estoy seguro del año. Robó todos estos estados, entonces no es que estos compañeros son ilegales, el robo de gran parte de California por los Estados Unidos fue ilegal. Y pues estamos ya haciendo campaña, pero difícil, mucha gente no está en favor para abrir las fronteras de una vez, porque como es la frontera es completamente artificial, hay en los dos lados de la frontera, el pueblo tiene derecho a pasar. Ahora solo la burguesía mexicana, el hombre más rico del mundo, fácilmente, Carlos Slim se llama, él puede fácilmente pasar la frontera, pero los pobres no pueden pasar la frontera, ¿no? Entonces, y creo que esta es una gran lucha, educar al pueblo norteamericano que en favor de los inmigrantes. Han tenido gran éxito en los Estados Unidos de desorientar la izquierda, diciendo no hay imperialismo, no existe imperialismo, o el imperialismo no es necesario. Hace poco había un escritor italiano, Negri, que fue diciendo, bueno, no es el imperialismo, el imperialismo es el capital. Entonces, no, si es el capital, no es el enemigo, es capital, es dinero. Entonces, no hay lucha contra dinero, es una forma de convertir la lucha de clases en una cosa tan abstracta que no existe la lucha de clases, ¿no?
El capital. No, los capitalistas no, el capital es el enemigo. Así crea confusión. Había otro argumento en favor del imperialismo diciendo que, bueno, sí hay imperialismo, pero el capitalismo no necesita ser imperialista. Sí, existe. Y hay cifras que dicen que comparando el número la cantidad de exportación, importación, inversión, comparado con toda la economía norteamericana, es muy poco. Entonces, dicen que no, es una aberración del capitalismo que hay imperialismo, pero en Estados Unidos no tiene que ser imperialista, solo hay unos capitalistas malos que son imperialistas. Pero el problema con el argumento es que si tú estudias que hay los 500 empresas más grandes en los Estados Unidos, no toda la economía, solo 500, el 40% de todos sus negocios están en el extranjero. Entonces, claro, hay pequeñas tiendas que no tienen el negocio en el extranjero, no son periodistas, pero los 500 empresas más grandes están completamente ligados con el imperialismo, ¿no? Hasta Rosa Luxemburgo escribía antes de la Primera Guerra Mundial diciendo el capitalismo tiene que expandir, no puede quedar en su propio país, tiene que ir a expandir a China. Bueno, ahí no puede hablando tanto de China, pero puede hablando más de África. Pero el capitalismo, para salvarse, claro, ahí dice que hay un pequeño problema con el capitalismo. La tierra es limitada, que no se puede siempre seguir expandiendo el capitalismo porque hay solo una tierra y todavía no hay mercado en la luna o otra parte fuera de la tierra, ¿no? Pero hasta interesante como ella escribe que antes de la Primera Guerra Mundial, como están destruyendo los artesanos alemanes en Alemania, y empieza el proceso hace mucho tiempo que destruye la artesana, el pequeño comerciante, y empiezan los grandes capitalistas. Yo creo, hace poco en una revista norteamericana, no tengo el artículo aquí, les puedo conseguir, salió un argumento en favor del neoliberalismo, que es, bueno, el argumento muy sutil porque muchos economistas están de acuerdo. Y hay que conocer el argumento porque a lo mejor enseñan este argumento aquí, que es la ventaja comparativa. No sé si han escuchado de esto, pero muy peligroso porque parece muy lógico. Porque básicamente el argumento es, bueno, no se puede poner bananas en el Polo Norte porque es posible hacerlo, pero cada banana va a costar 10,000 pesos. Así no es eficiente poner bananas en el Polo Norte, ¿no? Entonces el argumento es que cada país debe producir. Este es el argumento que utiliza el periodismo. Cada país debe producir en lo que es más eficiente. Y países que no deben producir ciertas cosas porque no son eficientes. El resultado de esto es que ciertos países están condenados para siempre para ser países de cobre o países en Centroamérica de banana nada más, y países donde no habrá desarrollo
porque no es eficiente que Chile produce acero. Entonces Chile tiene que importar acero y exportar cobre. Pero entonces no hay industrialización. No, países condenados para siempre depender de sus 1 o 2 exportaciones y depender de todas las importaciones de Estados Unidos o de los países donde hay desarrollo. Un gran error en este argumento es, el resultado de este argumento es gran desempleo en los países del tercer mundo. Porque cierran las fábricas porque no son eficientes. Pero un trabajador sin trabajo, que ya no encuentra otro trabajo, es ineficiente. El desempleo es la cosa más ineficiente que haya. Y si los gobiernos del libre mercado no crean fuentes de trabajo por el trabajador, él es completamente eficiente, tiene que robar, tiene que mendigar, ¿no? Entonces, para el capitalismo no les importa. Pueden poner otra cárcel para el trabajador sin empleo, ¿no? Entonces, este argumento es muy peligroso porque sí, creo que los países del tercer mundo tienen que derecho no esperar importaciones de China o de Japón, tienen que producir sus propias cosas, aunque al comienzo sea ineficiente. Puede ser. Los primeros coches de Japón fueron completamente malos cuando empezaron a fabricar coches en Japón, pero poco a poco se mejoraron y ya son los mejores coches del mundo. Y Japón no tiene acero, tiene pocos recursos, pero sí había, el gobierno se intervino la economía en Japón y decidió en Japón que tiene que haber industrialización. Y así, y también lo mismo pasó en Corea del Sur. El gobierno intervino para que, bueno, no fue gobiernos socialistas, forzaron, ayudaron a ciertos capitalistas a industrializar países aunque no tenían ninguna ventaja comparativa. Así, mucho cuidado con esta lógica de este argumento. Por ejemplo, ahora en Argentina, ya apunté aquí, ya está produciendo puro carne y soya, ¿no? Entonces sí, tiene mucho éxito la exportación de carne y soya, pero las fábricas, yo estuve en Argentina y fábricas cerradas por todas partes, ¿no? Así los exportadores de soya muy felices, ¿no? Pero no es una economía. Hasta si tú ves materiales de la derecha, de los capitalistas, ellos dicen hay países fracasados, como países especialmente como en África, Centroamérica, donde hay poco, gente son tan pobres, no hay mercado, no compran Coca-Cola, Pepsi-Cola porque no tienen para comer. Entonces para ellos hay que abandonar estos países, no les interesa, ¿no? Tal vez mandan a Cruz Roja un poco de caridad, pero no hay desarrollo, no hay inversión, y entonces unos países, si aceptas este concepto de imperialismo, ciertos países no, la gente puede vivir, morir, no va a pasar nada. Y ahí todo la teoría imperialista neoliberal está basado en el concepto de libre comercio. Claro, y
Y libre comercio entre cada país con ventaja comparativa. Está ligado los dos conceptos, ¿no? Pero hay un pequeño problema con este concepto de libre comercio. Hay libre comercio por mercancía, ¿no? Ustedes reciben mercancía de todo el mundo. No hay libre comercio por el mano de obra, por el trabajador. Entonces, no funciona el esquema si el trabajador no puede mover donde hay trabajo, donde hay fuente de trabajo. Entonces, el trabajador está atrapado, puede ser atrapado en México, no puede pasar la frontera, ya están construyendo un gran muro para que el trabajador no pueda entrar. Así no es libre comercio. Hasta nosotros decimos, cuando haya socialismo, ya podemos hablar de libre comercio, porque entonces el trabajador va a poder pasar de un país al otro, ¿no? Y donde hay más trabajo, pero si un trabajador no puede ir y hasta en Centroamérica es un desastre. Gente de Centroamérica van buscando trabajo en México y tratan de pasar la frontera. Estamos enfrente de un desastre internacional de desempleo, y el capitalismo, el imperialismo no tiene solución, porque para ellos todos estos trabajadores sin empleo son ineficientes. Nada más, claro, hay que no solo organizarnos, pero no es suficiente para nosotros la protesta, porque hay protestas, tenemos protestas en Estados Unidos, tenemos protestas en todas partes. La cuestión es, para nosotros, la cuestión es cómo cambiar el sistema. Nada más, muchos izquierdistas han aceptado todos esos argumentos que yo te he hablado. Ellos repiten los mismos argumentos, pero son argumentos falsos. Así voy a terminar con esto y podemos discutir.